Qué bueno que ya llegaron porque estamos a punto de comenzar De Todo y hoy les tenemos preparada una charla con Roberto Fiesco para conocer un poco su proceso creativo y la brillante persona que es este cineasta mexicano que ha sido productor, director, locutor, investigador y hasta conductor de televisión. Así que, ¿qué estamos esperando? Yo soy Alexia, acompáñenme. Estamos con Roberto Fiesco. Roberto, muchas gracias por recibirnos aquí en De Todo. Platícanos cómo comenzó tu carrera en el mundo del arte. Comencé a producir prácticamente desde que estaba en la escuela los cortos de Julián Hernández, que ha sido pues un compañero a lo largo de más de 20 años y que ha estado pues en todos los momentos más importantes probablemente de mi desarrollo personal y profesional, y produciendo justamente sus películas fue que comenzamos, bueno, que yo me convertí en productor y que él se convirtió en un director profesional, y eso generó que llegaran otras películas a mi vida y que siguiera produciendo y que sigo produciendo todavía hasta este momento. Llevo, pues no sé, como 14 películas producidas, muchísimos cortometrajes y paralelamente pude seguir dirigiendo también. La producción llegó como en un punto donde justamente con Julián estábamos en su tesis y él dijo, ¿por qué no la dirigimos juntos? Y yo dije, somos un equipo de 5 personas, entonces si 2 dirigimos y otros 3 hacen todo lo demás, pues me parece que no es muy práctico, y dije, ¿por qué no mejor tú diriges y yo produzco? Y entonces así comenzamos a trabajar, y la verdad es que me pareció un trabajo apasionantísimo. No pensé que pudiera ser así de interesante, y lo ha sido durante muchos años. Es decir, me parece que hacer producción tiene una carga enormemente creativa, tiene la responsabilidad total de un proyecto, el conseguir los recursos para que ese proyecto se haga, y una definición super cursi que yo tengo, que es que la producción es hacer realidad los sueños de los otros. ¿Cuál es la injerencia del productor en estas decisiones creativas o cómo ha sido tu experiencia en este aspecto que te ha cautivado con respecto a ser productor? Pues tiene mucho que ver con ciertas decisiones que son claves para las películas, desde el personal al que llamas para trabajar, los espacios dramáticos, la locación que utilizas para filmar, los actores que van a estar delante, digamos como una serie también de opiniones respecto a procesos muy claves como la escritura misma del guión, el montaje de la película, etcétera. Es decir, hay momentos donde el productor resulta, digamos, sí como un cómplice muy importante para esos creativos, ¿no? O sea, porque se supone que uno tiene una determinada experiencia. Y ahí sí pienso que hay una serie de conocimientos que a mí me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, el haber estudiado teatro y el tener conocimientos de dramaturgia al respecto, el haber podido leer, digamos, a los grandes clásicos de la literatura dramática, desde los griegos, Siglo de Oro, O'Neill, Williams, etcétera, y poder decir, bueno, cuando yo leo un guión, sé que funciona y sé que no funciona, ¿no? Hay una intuición ahí a partir de una serie de lecturas, digamos, de obras dramáticas que está en mí, pues, ¿no? O sea, que está justamente en mi formación, ¿no? O un conocimiento quizás de artes plásticas, que ha sido quizás otra de las cosas que más me apasiona como, digamos, como espectador, el poder saber mucho tanto de fotografía como de pintura, etcétera, y poder opinar sobre cosas que probablemente otro productor que sí tiene como una vocación mucho más administrativa de no nos pasaremos el presupuesto y terminaremos en tiempo esta película, quizás pienso que a veces uno puede aportar otro tipo de cosas que vienen de tu marco referencial, ¿no? Y sí creo que estos directores con los que he tenido el honor de trabajar, ¿no? Hemos podido lograr un acuerdo mucho más allá de lo administrativo, que va mucho más a un nivel sensible, digamos, de saber que también, como yo mismo he sido director, entiendo cuál es la problemática de tu trabajo, ¿no? Entiendo que hay un momento de enorme sensibilidad, de neurosis en el proceso de creación, y que soy capaz de ser sensible a eso. Por ejemplo, cuando yo llego al documental Hacer Quebranto, que jamás había hecho un documental desde que estaba en la escuela, ¿no? Fue como la oportunidad de decir, bueno, todo esto que he aprendido, que he visto en otros directores de ficción con los que he trabajado, que he visto en las películas que me encanta ver, etcétera, bueno, ¿cómo puedo integrarlo a un solo proyecto como era ese? Sentía que
que había encontrado a dos personajes que eran Coral Bonelli y su mamá, doña Lilia Ortega, que tenían como una particular potencia, un particular encanto y que mi misión era justamente contar su historia de vida, ¿no? Y que al contar esa historia de vida, que a mí me parecía muy impactante, no podía o tenía que tratar de lograr que para el espectador que la viera también lo fuera. Entonces, creo que ese era el reto principal, tratar de ser lo más verosímil, lo más cercano a ellas, ¿no? Tratar de generar una determinada intimidad para que entre ambos pudiéramos contar la historia. Quebranto nació en realidad porque yo las conocí a ellas, justamente haciendo El Mago, una película del CUEC. Doña Lilia llegó, digamos, como al casting a hacer un personaje, se quedó y de pronto pues ella me relacionó con Coral, que era su hija, y a partir de ahí como que las vi juntas y sentí que ya había una historia que podía ser pues poderosa, ¿no? Pasaron 6 años, o sea, yo las conocí en 2003 y durante 6 años la verdad es que les di vueltas a la imagen de ambas en mi cabeza y trabajamos un par de veces más en otras películas y de pronto un día me decidí y dije, les voy a hablar y quiero que me cuenten su historia. Y así fue. Fui a su casa, conocí su casa, empecé a conocer su entorno y la siguiente vez que nos vimos yo ya llevaba una cámara y empezamos a filmar. Y ahí, a partir de ahí pasaron un poco más de 4 años hasta que la película estuvo terminada. Hablas de la película y yo puedo, o sea, nos contagias de la pasión que tienes, no solo por el cine, sino también por esta historia, por los personajes, la manera en la que te involucraste con ellos. ¿Alguna vez te pasó lo mismo con una película trabajando como productor? Sí, o sea, trato de vincularme también de una manera muy profunda. Sobre todo, a mí me ha tocado hacer películas como productor, sobre todo al inicio, con presupuestos muy pequeños, con crews muy reducidos, pero muy específicos, con actores que de verdad se sumaban a hacer las películas porque les interesaba o les parecía que era un proyecto como interesante. Trabajé mucho haciendo óperas primas en la UNAM, en el CUEC, y siempre trabajar con nuevos directores es algo muy, muy estimulante. No tienen ningún prejuicio, todo es una aventura en la mayoría de los casos y eso ha sido como muy, muy rico. Muchos de mis mejores amigos vienen de esas películas, ¿no? Digo, actores, por ejemplo, ¿no? Digo, con los cuales vives 5 semanas juntos y de pronto acabas convertido como en una familia, ¿no? Y como te decía, he tenido la suerte de hacer películas que de verdad creo mucho en los temas de los que hablan, creo mucho en esas historias. Quizás 1000 nubes de paz cerca del cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, que es la primera película, digamos, profesional que produzco, que es la ópera prima también de Julián Hernández. Quizás sea la película con la que me sienta más unido emocionalmente porque es la primera, porque es la invención de alguna manera como de un grupo de trabajo, de una serie de temas que nos importaban, de poder llevarla muy lejos a lugares que jamás nos imaginamos, como Berlín, como montones de festivales, Sundance, Edimburgo, etcétera, ¿no? Después El Mago, esta película que cito mucho porque ese es el origen de Quebranto, es el origen de mi pasión por el coleccionismo de las fotos, es el origen de una amistad muy fuerte con Jaime Aparicio, que era el director. Y creo que cada una de ellas, si se la siguiera nombrando, cada una de ellas tiene como un componente de algo que va dejando en tu vida, ¿no? De algo que va sumando no solamente experiencias, sino amigos, sino gente que esté en ese camino, que tiene la misma pasión que tú, que está enfermo igual que tú de películas y de cine y que quiere seguir compartiendo la vida con ellos o quiere seguir trabajando con ellos. Pero, por ejemplo, hablando de la producción, ¿hay alguna que te haya resultado como más complejo desde la labor del productor o que haya implicado un reto mayor, alguna que de plano te hizo moverte del centro? Pues quizás la de Arturo Ripstein, Las razones del corazón, porque es una película que no esperaba, que llegó un poco a mí como un regalo y que era alguien a quien no conocía, ¿no? Y que tenía toda esta leyenda negra terrible detrás, que era alguien a quien yo admiraba muchísimo, sin duda, y que de pronto trabajar con alguien que lleva 40 películas y que llega contigo, que él hacía películas antes de que mis papás se conocieran. Entonces, digo, pues me lleva toda una vida de distancia. Entonces, quizás no es que me moviera el centro,
teatro, pero entendí que eso iba a ser como una graduación como productor, ¿no? O sea, como que yo ya tenía mi licenciatura y ahora iba a ser una maestría, no porque la película fuera especialmente compleja, era una película básicamente toda concentrada en un departamento, en una misma locación, ahí ocurría toda la acción, pero digamos, trabajar con alguien como él, ¿no? O sea, sí sabía que iba a ser un reto mayúsculo y me tocó vivir experiencias invaluables, desde ver cómo corría un fotógrafo, ¿no? O sea, así estar en ese momento y ver cómo ese hombre furioso era el hombre furioso legendario del que todo el mundo me hablaba, ¿no? Digo, hasta verlo compartir el pan y la sal con todos o despedirse de cada persona del rodaje, todos los finales de llamado diciéndole muchas gracias por tu trabajo, gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí. Es algo que voy a recordar siempre como una verdadera lección de vida y de profesión para todos los que nos dedicamos a esto. Y de cada una de las películas, Roberto nos podría platicar una anécdota distinta y nosotros tendríamos que hacer unos 8 capítulos al respecto. Pero también Roberto tiene una faceta muy interesante que es la de conductor de televisión. Entonces vemos cómo te desempeñas, ¿no?, en distintos lugares, ya más adelante también lo veremos como investigador, como coleccionista, pero respecto a la pantalla, ¿en qué momento pasas de productor, director, conductor de televisión? Ahora en Termunam, desde 2017, comenzamos un programa que se llama Cinema 20.1 y que también es un programa de conversaciones, con gente a la que admiramos, con gente que de pronto pasa por México y que a lo mejor la prensa de la fuente de cine o de espectáculos no va a tomar en cuenta, gente como Miguel Litín, que recibió la medalla de la Cineteca Nacional y que es un realizador chileno 2 veces nominado al Oscar, Janusz Mayer, que es el gran animador checo, admirado por pues prácticamente todo el mundo que se dedica a la animación y así te podría citar como un montón de nombres de gente que ha pasado por ahí en nuestras temporadas y que bueno, es un poco la voluntad de poder conversar de manera un poco más amplia como hacemos ahora tú y yo y de decir, bueno, quisiéramos saber un poco más de ti, ¿no? Y bueno, esas son emociones que sin duda quedan ahí para siempre, ¿no? Estás delante de tus ídolos. Este es el sentido que yo le doy al cine y a la política. En este sentido, planteo siempre la relación. Porque cuando se escribe un libro, no hay ninguna actitud y comportamiento humano que no sea política. Aquí mismo nosotros estamos hablando de creencias, de ideas, de apertura, de culturas. Y eso es política. En ese sentido. Muchas gracias, de verdad, un placer platicar siempre con usted, verlo y esperamos muy pronto esa próxima película. Ahora vamos a platicar con Roberto, pero en la faceta de investigador. Creo que esta es una faceta muy interesante, sobre todo para nosotros y para los apasionados del cine, porque eres una persona con mucho conocimiento, Roberto. Entonces, nos gustaría saber en qué estás trabajando ahorita, cuáles son los trabajos que más atesoras. Pues ahora mismo, digamos, una como de mis pasiones principales tiene que ver como con la escritura. No me formé profesionalmente para nada como eso, ni como investigador, ni tengo como una formación en absoluto de eso, pero quizás un poco como esta formación de cine y teatro que tuve en la escuela y esta, de alguna manera, como pasión por las imágenes en movimiento y también por las actividades escénicas, me llevó como a tratar de escribir, sobre todo textos que tienen que ver con historia, ¿no? Digamos que esa es la parte que más me apasiona. Y lo primero que publico, digamos, como muy formalmente, es este libro sobre Isela Vega, ¿no? Que es pues una especie de esbozo biográfico muy personal sobre una actriz mítica de los años 70, digo, partiendo un poco como de la colección de fotografías que tengo y que, bueno, tiene que ver justamente como con el paso de una mujer que de ser como una especie de sex symbol muy importante en la década de los 60 y 70 se convierte pues en una actriz también enormemente respetada. Entonces hicimos, digamos, como toda una investigación, varias entrevistas con ella y como una recopilación iconográfica de la cual la verdad es que me siento muy orgulloso. Por ejemplo, esta colección de revistas que yo tenía y que de alguna manera pues fueron, o sea, son revistas donde ella era la portada de las revistas de los 70, su aparición en Playboy. Lo que sí queda de ella ahí es como el recuerdo de una mujer que me parece que es una de las actrices más emblemáticas del cine nacional. Una mujer que no solamente como actriz, sino como mujer, como alguien que podía dar declaraciones públicas en contra del aborto, a favor de la diversidad sexual, a favor de la apertura sexual en un momento quizás muy conservador y mojigato de nuestro país. Ella lo hizo, ella le dio voz y ella aprovechó ser una figura pública justamente
justamente para hablar de temas muy importantes. Y creo que eso es algo que me parece que sí cambia la historia del espectáculo nacional y que ella está ahí justamente, ¿no? No implicaba solamente desnudarse, no implicaba solamente mostrar el cuerpo, sino una actitud política respecto a cómo mostrar ese cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, y me parece que ella lo hace muy bien con este desparpajo, con esta ausencia absoluta de solemnidad que siempre ha tenido Isela, y creo que eso la convierte pues en un personaje mítico realmente para la historia del cine y del teatro mexicanos. Y recientemente, a partir de 2017, comenzamos con esta pequeña colección de textos de la Academia, que es, digamos, como en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas pensamos en hacer como una especie de proyecto editorial, aunque fuera pequeño, haciendo como estos cuadernillos. Esta es la primera película que gana el Ariel en 1947, y a partir de eso, bueno, pensamos que podríamos hacer como una especie de colección de textos que tuvieran que ver con el cine, y ahora estoy trabajando en un pequeño cuadernillo sobre Queta Labat, que es a quien se le va a dar el Ariel de Oro este año, y es una actriz que desde los años 40, digamos, ha formado parte de títulos muy emblemáticos, haciendo personajes casi siempre secundarios, y entonces, bueno, pues en eso estoy justamente escribiendo como un esbozo biográfico de ella, a partir pues también otra vez como de una recopilación iconográfica. Aquí hay como algunos retratos suyos, por ejemplo, esto que es El Derecho de Nacer, que es pues una novelización de la radionovela de Cañet, el autor cubano, donde ella aparece en la portada con Jorge Mistral, porque ella estuvo justamente haciendo un papelito en la película. Entonces, pues estoy justamente sobre eso, pues, ¿no? O sea, tratando como de armar una especie de pequeña biografía de ella para que el momento que sea el homenaje a Queta, pues también sea para el espectador como un personaje reconocible, alguien que sin duda es un rostro entrañable para los espectadores. Entonces, bueno, pues estamos justo en ese proceso de investigación. ¿Y las fotos de Queta, de casualidad las tenías entre esta colección? Pues, ¿O sí. tuviste que ir a buscarlas? No, pues no, buena parte sí son fotografías mías, o sea, digamos que, por ejemplo, esta fotografía de Jorge Negrete, aquí que está otra vez con Jorge Negrete en una película, o esta que me parece muy linda, donde está con otras actrices como Anabel Gutiérrez, Alma Rosa Aguirre, Prudencia Grifel, Amelia Bence, que era una actriz argentina, Bárbara Gil, la Gentil Arcos, en fin, son como Mauricio Garcés, ¿no? Imágenes que sí tenía en su mayor parte. Ella me prestó también algunas para poder complementar la idea del libro, ¿no? Digo, estas por ejemplo son suyas, son algunas de sus primeras apariciones en películas mexicanas, donde hacía papeles muy muy pequeñitos, ¿no? Es una foto de rodaje de una película con Tintán, aquí está otra vez en esa misma película de Tintán. Es una película que ni siquiera aparece su crédito consignado en ningún lugar, y aquí está ella muy muy jovencita empezando. Entonces, digamos que estas fotos han servido para, digo, como una especie de inspiración también, ¿no? O sea, mucho del trabajo que hago tiene que ver con la integración fotografía, textos, pues no, o sea, no solamente como una ilustración de lo que se escribe, sino como un punto de partida para poder escribir, ¿no? Hay una foto que a mí me fascina, que es precisamente la de su primera película, donde aparece ella apenas al fondo, detrás de la protagonista, que era María Elena Márquez, y ella aparece un fragmento de su cara en esta fotografía, que es un poco como aparecía en la película, ¿no? O sea, era una actriz que empezaba, que era una extra, ¿no? Y que era lo primero que hacía en el cine. Entonces, digamos como que esto es un punto de partida para un texto, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, ella comienza justamente al fondo de todas las otras mujeres, personajes de la película, y va a ir ascendiendo, digamos, como en su carrera hacia el primer plano, digamos, ¿no? Entonces, Roberto no solamente colecciona fotografías, libros, revistas, también carteles de cine. bueno, por ejemplo, aquí hay este mueble en realidad es una colección de carteles. Por ejemplo, es el cartel de Bajo la Metralla, una película de Felipe Casals. Y aquí están ordenados como una serie de carteles de películas mexicanas. Por ejemplo, ahí está una Vale es mi testigo, películas pues muy comerciales. Este es un western, por ejemplo, o esta que se llama Bárbara, que es una coproducción, de hecho, con Sudamérica. Digo, estoy haciendo una cosa así súper aleatoria, El Centauro del Norte con María Antonieta Pons, que son todos, hasta Cepillín en el Circo, no, Chanoc en el Circo Unión, ¿no? Digo, estas películas de Chanoc que eran fantásticas, con Gregorio Casal o con uno de los hermanos Gursa,
que basadas en el cómic, que también me encantaba cuando era chico, ¿no? Quizás esa fue como un poco mi otra pasión desde pequeño, los cómics, las historietas. O sea, fui un gran lector de cómics, aprendí a leer con la pequeña Lulú y con Periquita, y yo creo que eso fue como muy importante y sigue siendo, lo sigo comprando cómics. No superhéroes ni nada por el estilo, pero sí... ¿Las historietas? Historietas, sí, historietas que me tocó leer como cuando era chico, pero también otros novelas gráficas, es decir, como que, bueno, me fui decantando también como hacia otras cosas, ¿no? Y alguno que otro superhéroe también, por ahí. Y por supuesto, entre todos estos carteles no puede faltar algún cartel de una de tus producciones. Sí, en realidad soy mucho más desordenado con las películas que produzco que con las que son parte, digamos, como de la colección más histórica. Por ejemplo, aquí hay un cartel de Las Razones del Corazón, una película que tuve el honor, diría, de hacer con Arturo Ripstein. Este es el cartel, de hecho, que se imprimió en España, porque la película se estrenaba justamente en la competencia oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Y bueno, es un cartel diseñado por Alejandro Magallanes, como prácticamente los carteles de todas las películas que 1009 Cine, nuestra compañía, ha hecho, ¿no? Él es un cartelista que conozco pues hace un poco más de 20 años, cuando yo empezaba en el teatro y en el cine, y que un día lo fui a buscar y que él fue enormemente generoso y me dijo, por supuesto que quiero hacer el cartel de tu película y quiero hacer los carteles de todas las películas que hagas en adelante. Entonces, y así ha sido, o sea, 20 años después seguimos trabajando juntos y tenemos una colaboración muy, muy estrecha. Sí soy muy apasionado del diseño gráfico. Cuando era adolescente pensé que esa podía ser como una alternativa en mi vida, ¿no? No sé nada de diseño, digamos, en términos teóricos, pero sí hay una parte del diseño que me apasiona y que sí tiene que ver mucho con este vicio del coleccionismo de carteles y de impresos, ¿no? Digamos, a mí todo lo que es papel, pues, ¿no? Un anuncio de Kodak de los años 50 me gusta, una revista me gusta, es decir, todo lo que tiene que ver con el papel es algo que me apasiona, ¿no? Entonces, digamos que sí he tenido la suerte de encontrar como a un creativo inmenso, a un genio como Magallanes para que haga los carteles de las películas, y bueno, eso ha permitido que también lo que hacemos tenga una identidad gráfica, que eso me parece súper importante. La gente ya sabe que cuando ve una película nuestra hay una identidad gráfica que proviene del ojo, de la pluma, del dibujo de Magallanes, y creo que ya la gente reconoce también un poco las películas por eso. Roberto, muchas gracias por permitirnos husmear en tu intimidad y conocer la brillante persona que eres. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. No sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. México está lleno de verdadero talento. Es muy importante que sepamos quiénes son, les sigamos la pista y conozcamos su trabajo. Así que no te pierdas un solo capítulo de todo, porque cada día vamos a descubrir nuevos personajes. Yo soy Alexia y los invito a que visiten nuestro Facebook y nuestro Twitter si tienen algún comentario, y nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube por si quieren volver a ver este capítulo y saber más acerca de Roberto Fiesco. Los espero la próxima, aquí en De Todo.